Ya tengo a Pedro conmigo en la plataforma, pero antes de entrar a charlar con Pedro, yo quería compartirles un video porque quiero hablar sobre varias cosas con Pedro. Quiero hablar sobre el tema de este reglamento, por supuesto, a la ley de inteligencia, cuánto podría contribuir a las investigaciones en materia criminal, y quiero hablar sobre lo que hablábamos ayer también con Gisela Garzón, sobre esta propuesta que no luce muy técnica, que no luce sino como un recurso de coyuntura, del que echa mano el presidente de la República en uno más de sus ejercicios populistas para llevar adelante una suerte de aprovechamiento político de los temas nacionales. En este caso, lo que ha propuesto es la castración química de las personas que fueran encontradas culpables de violación. Yo les iba a poner un video que había publicado Pedro de 2 minutos, pero creo que ya lo tengo ahí, así que no lo voy a hacer esperar más, amigos. Más bien luego consumimos ya a su salida este video que usted había publicado en sus redes sociales y más bien pasamos a ponerlo en pantalla. Pedro Granja, qué gusto saludarte, querido amigo. ¿Cómo estás? Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Nada, listo para conversar, para hablar sobre... Me parece que es un tema súper importante. En estos momentos se está decidiendo la suerte de la judicatura. Ecuador es, hace más de 40 años, un estado monárquico y creo que sería mucho más sensato, sincero, que reformen, que tiren abajo la Constitución y que sea el presidente, el dictador de turno, el que nombre el fiscal general, a su mejor amigo, que ponga la judicatura, que ponga los jueces. Eliminamos la asamblea y así el presidente hace lo que le da la gana, porque eso es lo que pasa en el país, repito, hace más de 4 décadas. Amén de que se diga que gobierna la izquierda, que gobierna la derecha, lo mismo, ¿ok? Entonces, evidentemente, no hay ningún dique de contención para los excesos, no hay ninguna manera de evitar la discrecionalidad y ahora Novoa es muy pilas, ¿no? Para inventar distractores. Nos tiene discutiendo el tema de la castración química, que en esencia está probado por más de 103 estudios internacionales, estudios de muchos años, que no sirve para disuadir al delincuente sexual. El caso más claro es el más doloroso de todos, ¿no? Es el de Klaus Grabowski. Grabowski, el carnicero de Lübeck, es un tipo que en 1976 se somete voluntariamente a la castración química luego de haber violado a 2 niños en Alemania. Recupera la libertad y a los pocos minutos viola de una forma salvaje a una niña de 7 años y luego la asesina. La madre, Marianne Bashmaya, entra en cólera, se presenta en el tribunal donde lo están juzgando y le mete 8 tiros, lo mata. Quedó claro que el proceso de castración química, que actúa contra ciertas hormonas centrales y ciertas hormonas periféricas del deseo y la respuesta sexual, es un proceso totalmente reversible, mi querido Fernando, y por lo tanto tiene que ser continuado en el tiempo. Es decir, no ha servido para evitar que los delincuentes sexuales continúen con sus delitos una vez que recuperen la libertad. Así es que a mí me parece una soberana estupidez. Luego hay que ver los costos, ¿no? de esto. Lo primero es que Daniel Noboa no sabe, no le interesa el dolor de ningún niño abusado sexualmente en el Ecuador, ni a él, ni a Correa, ni a Lenín Moreno, ni a Guillermo Lasso. A ningún presidente ecuatoriano le ha interesado un pepino el dolor de los niños víctimas de abuso, ¿ya? Me atrevería a decir que prácticamente a ningún político ecuatoriano le interesa el tema realmente. Tenemos en los últimos 5 años, Fernando Ampuero, más de 55.000 denuncias que ingresaron al sistema penal ecuatoriano por abuso sexual a niños menores de 12 años. 96 de cada 100 casos quedaron impunes. 96 de cada 100 casos. La fiscal general, Diana Salazar, antes de irse a la Argentina, debería pedirle perdón al país por esto. Galo Chiriboga debería pedirle perdón a sus descendientes por esto. 96 de cada 100 casos denunciados. Pero sabemos que por cada caso que se denuncia,
Hay otros casos, otros 4 casos que quedan fuera del sistema penal, porque el violador es el papá, por miedo, porque viven en zonas rurales, porque no pueden llegar al sistema judicial o porque no creen en el sistema judicial. Un Oye, caso ¿y de dónde violación se, más o menos te dónde, tarda 7 años para llegar a juicio, ¿eh? 7 años, como por ejemplo el caso de Glass Viejo. Eso te iba a decir, ¿dónde se estancan generalmente los casos de denuncia por violencia sexual infantil? ¿Es en el trabajo de fiscalía? ¿Se hunden en las agendas de los juzgados? Es decir, ¿dónde está la traba para poder llevar? ¿Es el sistema revictimizante que termina por agotar a las familias? ¿Dónde está la traba real en los procesos administrativos, institucionales, para poder llevar a buen puerto una sentencia contra un violador en este país? Mira, Fernando, si alguien quiere tirar abajo mis palabras, diciendo, no, lo que pasa es que Pedro Granja quiere defender a los violadores, es un cretino, un mentiroso, porque si hay alguien que ha luchado contra el abuso sexual infantil en este país, soy yo. ¿Ya? Yo fui el abogado del caso de Glass Viejo, 7 años estuvimos en ese juicio, y he llevado a prisión a más de 110 pederastas en este país, defendiendo víctimas de modo gratuito. ¿Ok? Avancemos. Mira, el Ministerio de Salud Pública, con la Fiscalía, los médicos del Sistema Integrado de Sanitario Nacional, solamente revisaron, examinaron a 1.400 niños de 55.000 denuncias presentadas. Esa es una primera traba. Yo te hablo de modo técnico. Segundo, la mayoría de fiscales de delitos sexuales en el Ecuador son mujeres. Asumo que son madres, la mayoría. Pero ni siquiera por eso tienen un poquito de empatía con las víctimas. ¿Ya? Los casos no avanzan porque los fiscales los dejan debajo de un montón de expedientes. No avanzan porque generalmente la víctima es muy pobre. Lo que nos está diciendo Daniel Noboa es que hay que dejar a la víctima el impulso del proceso penal. Y él se va a encargar de decir que va a castrar químicamente a los violadores y con eso queda como el monje purificador de todos los vicios de Occidente. Se burla de ti, se burla de Yelixa, se burla de Pedro, de Pablo, de María, de Isabel, se burla de todos nosotros. Ok, presidente Noboa, ¿cuál es la reforma al sistema judicial, al sistema de investigación de la policía judicial, para realmente llevar adelante los procesos penales ya denunciados para que los pederastas no sigan impunes? Segundo, presidente Noboa, como Estado ecuatoriano, usted está al frente. ¿Qué va a hacer para amparar efectivamente a las víctimas que necesitan tratamiento psicológico, pediatra, farmacia, becas estudiantiles, logopeda, profesores especializados en la reinserción escolar? Generalmente, el 98% de los niños víctimas de abuso, al cabo de pocos años, abandonados totalmente por el Estado, también se convierten en agresores. Son como pequeñas bombas, ¿no?, que van a explotar en cualquier momento. Hay que trabajar sobre ese factor de riesgo. Fernando, en Guayaquil, hoy, se viola un niño cada 3 horas. ¿Qué hemos hecho? Vamos a aperturar de este viernes, el próximo, esto es histórico, en La Tarazana, en la Casa Guayaca, la primera clínica para atender gratuitamente, la primera clínica municipal para atender gratuitamente a niños víctimas de abuso. Pero no solamente les vamos a dar defensa jurídica gratuita, sino les vamos a dar pediatra, logopeda, beca estudiantil, comidita. Hay que preocuparse realmente por la víctima para que después no se convierta en un agresor, para evitarle gastos al sistema penal y al sistema sanitario. Pero es que esto es política pública. De lo que habla Noboa, solamente, Fernando, permíteme, esto es técnico. Hay un estudio súper importante sobre el papel de las hormonas centrales y las hormonas periféricas en la respuesta sexual de los reincidentes de los depredadores sexuales. ¿Sabes cuánto cuesta el tratamiento, que es mensual, para un delincuente sexual, para el tema de la castración química? Más o menos $10 diarios, $300 al día. Si deberíamos tener en prisión más o menos a 20.000 pederastas, imagina la cantidad de dinero que tenemos que desembolsar
por un tema que en el momento en el que ya no le das la pastillita, el tipo recupera el deseo sexual. Pero esto es una payasada. ¿Ya? Con ese Ahora, dinero, con ese pero dinero, es una payasada con venta, Pedro. Es decir, al final, como bien dice, el presidente Noboa generalmente no da puntada sin dedal. Él sabe que esto, como llamado, o digamos, como expresión populista, encuentra tierra buena para germinar. La gente le pide esto y se emociona con este tipo de cosas, ¿no? En esta sociedad que procura más la venganza que la justicia. ¿Cómo asentar esta discusión en términos ya no de una escena populista política, sino en términos técnicos y científicos, Pedro, para que sea tomado con seriedad también por la opinión pública ecuatoriana, que prácticamente está levantando en hombros este tipo de propuestas que no van a llegar a nada, pero que lo levantan como la espuma a quien las propone, en este caso el presidente? mira, en el Ecuador se lee muy poco, no se ha leído, por ejemplo, mucho a Nietzsche. Nietzsche decía que cuídate de luchar muy fuertemente contra un monstruo porque no solamente tú miras, el monstruo mira también hacia el abismo que hay dentro de ti. Y generalmente nos terminamos pareciendo mucho, ¿no? Noboa se presentaba como un hombre democrático que estaba en contra de lo que fue la persecución a su padre. Por si acaso ha premiado al abogado que perseguía a su padre por el caso de Clementina y que se atrevió a perseguir a su madre, lo ha premiado como su abogado personal. Pero se olvida rapidito, para que veas que no tiene exacta conciencia de las tonterías que hace. Pero se dice que todas las opiniones son válidas, y esto no es verdad. Porque la opinión de un gasfitero sobre derecho penal no es la misma opinión que la de un penalista que ha estudiado muchos años en el tema. No, perdóneme, señor, sí, su opinión es muy válida sobre gasfitería, pero sobre derecho penal no. La opinión de un cardiólogo sobre un puente, sobre arquitectura, no es muy válida. O sea, su opinión, perdóname, se la puede meter por pedacitos por donde mejor le entre, pero no es más válida que la del arquitecto. Entonces, en estos momentos, los señores de la Corte Constitucional tienen una responsabilidad histórica frente al Foro Mundial, que sabe perfectamente que este tipo de propuestas populistas no sirven, son efectivistas, son efectivas a la vista, pero no sirven para reducir la realidad de los factores de riesgo que son los que incitan la violencia y luego producen los delitos. Mira, un pederasta generalmente es un delincuente irrecuperable. Así es que lo que hay que hacer es tenerlos en repartos totalmente aislados, garantizarles, por supuesto, la vida, una hora de sol al día, garantizarles los fármacos que necesitan, las 3 comidas al día, pero una vez que cumplen los 20, 30 años en prisión, hay que pasarlos a un reparto psiquiátrico, ¿no? Tenerlos en custodia de seguridad para que no vuelvan a cometer delitos. Esta es una propuesta seria que a muchos amigos míos garantistas no les gusta, pero yo digo no, pero es que no podemos tratarlos con besos y rezos, hay que tratarlos de una manera un poco más efectiva. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la política pública para actuar sobre los factores de riesgo que están provocando este tipo de conductas delirantes? O sea, ¿cómo tomamos Existen ejemplos de esto, existen, querido amigo, ejemplos de esto en el mundo, es decir, de presos por delitos sexuales que hubieran cumplido su condena, pero hubieran de todas maneras sido apartados de la vida en sociedad. Sí, claro. Cuando en Alemania se produce el boom de las violaciones de niños en los 70, se empieza a aplicar la custodia de seguridad para depredadores sexuales. Y el delito se logra reducir en más o menos 54 puntos. Entonces, yo te estoy hablando de temas de los cuales yo conozco, ¿no? Pero el tema de la castración química no ha generado en ningún país una reducción sostenida de los delitos sexuales por ninguna parte. Por el contrario, sí, sirve para la reelección del gobernador, qué sé yo, de Alta Sajonia, sirve del gobernador de algún estado en los Estados Unidos, sí, porque idiotas hay muchísimos. Ahora tenemos una juventud que pasa todo el día con esta tontería. Están todo el día idiotizados, viendo TikTok. Y se creen cualquier tontería que está allí. Esa juventud ya no lee, esa juventud no sabe, tú le preguntas sobre, ¿conociste a León Tolstoy? No, ¿leíste La Guerra y la Paz?
Sí, Napoleón invade Rusia y luego luchan y luego, bueno, ese fue el resumen que me leí del libro, dos líneas. Esos son nuestros bachilleres, ¿ya? Entonces sirve para engañar a un montón de idiotas, claro, ¿ya? Pero son muy fáciles de engañar. Pero luego, ¿qué le va a dejar de herencia Noboa al país en materia de política pública criminal? Lo mismo que Lenín Moreno, lo mismo que Guillermo Lazo. Si quiere pasar a la historia como un pelele, bueno, que siga con sus tonterías, pero que no crea que nos engaña a todos. Mira, violar a un niño equivale a asesinarlo. Nosotros necesitamos que él tenga acompañamiento con una psicóloga clínica al menos 5 años. Y eso tiene que brindarlo el Estado. Nosotros necesitamos que él tenga contacto con un profesor, con un educador, con alguien que lo reinserte al sistema escolar al menos 4 años. Eso tiene que correr por cuenta del Estado. En eso hay que invertir la plata, ¿ok? En recuperar a las víctimas, en no dejarlas abandonadas, en tener una unidad de investigadores especiales que nos permita capturar del modo más rápido posible al pederasta, ponerlo a órdenes de un fiscal, de una fiscal, y que el proceso no tarde más allá de 4 meses. Y hasta allí debería estar ya condenado y metido en una jaula. Y el fiscal que no cumpla en los 4 meses de impulsar un proceso penal con un niño debe ser inmediatamente destituido. Pero esas son reformas que realmente valen la pena, mi querido Fernando. Y yo lo podría ayudar gratuitamente al presidente Noboa, porque aquí lo que importa no es la bandera morada, la bandera roja, la bandera amarilla con negro. Aquí lo que importa es realmente el país. Porque mira, lo único que vamos a lograr, si no le quitamos la base social a las violencias, es que el país siga teniendo actualmente, hospitando, entre las ciudades ecuatorianas hay 3 entre las 10 más violentas del mundo. Y Guayaquil está en el puesto 12º. Y Cintia Viteri nos dejó con la ciudad. Nos dejó la ciudad con 110 muertos por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 73, que es una cifra elevadísima, pero estamos tratando de reducirla. ¿Cómo? Invirtiendo en proyectos sociales. Ejemplo, hay un CETAP, un centro para desintoxicar a chicas que consumen H. ¿Dónde está funcionando? En Bastión Popular. ¿Gracias a quién? A la labor de política criminal que estamos haciendo desde el municipio de Guayaquil últimamente. Tenemos actualmente 40 chicas que reciben 3 comidas al día, son desintoxicadas durante 28 días, tienen piscina, gimnasio, personal especializado. Luego van a pasar al proyecto Reintegra, van a aprender jardinería, panadería, van a tener un salario básico, es decir, van a tener un motivo para vivir. Y estamos construyendo uno en el Bicentenario, que seguramente estará terminado para fines de octubre, que va a ser el CETAT más grande de América. Otro en el Guasmo que terminará para diciembre. Se va a abrir un hospital completo para darle diálisis a personas con enfermedades renales que actualmente el IES ni el Ministerio de Salud ecuatoriano lo da. Entonces nosotros necesarísimo, necesarísimo. Oye, pero ¿sabes qué? Te propongo lo siguiente, porque quiero hablar, hay un tema, por ejemplo, del Consejo de Protección de Derechos que quería tratar contigo. Hay muchas cosas que se están haciendo en Guayaquil que me gustaría tratar y te voy a pedir que las dejemos, que las abordemos todas juntas y en un par de minutos, porque quería consultar antes ya en un marco nacional sobre este sistema de contrapesos. Tú me decías, ahora se va por el Consejo de la Judicatura, están ya en la Fiscalía, tienen los votos en la Asamblea, de la justicia electoral, ni siquiera empezar a hablar. ¿Qué se puede prever sobre este sistema de contrapesos en los próximos meses? Más allá de si esta consulta anunciada para diciembre puede funcionar al final como una evaluación de lo que la gente está pensando del gobierno de Noboa. Lo cierto es que al parecer hoy no encuentra refreno, hoy no encuentra obstáculo en sus ímpetus, Pedro, y eso marca una debilidad institucional, es decir, aquellas instituciones que han tenido o que tienen la obligación o han tenido la posibilidad en estos meses de interponerse de una u otra manera en los deseos del presidente, siempre han salido o bien salpicadas en una disputa de discurso político con Carondelet, o bien puestas en la mira para una posterior cooptación. ¿Qué es lo que se puede aspirar de este sistema institucional y en lo que viene para adelante, ¿no? El día de mañana no será Daniel Noboa, sino tal vez otro peor, el que se siente ahí. ¿Y qué podemos esperar?
Peor que Noboa en términos de autoritarismo no hemos tenido. El problema es que se trata de un hombre bastante joven, de un hombre que toda su vida lo tuvo todo y que nunca trabajó por nada. Entonces es un tipo que no conoce ningún dique de contención para sus caprichos. Lo que creo es que a partir del próximo año, de los primeros días del próximo año, la oposición histórica que ha existido siempre en Ecuador, porque todavía quedan grupos intelectuales, grupos que defienden los derechos humanos, algunos sindicatos que quedan, creo que va a empezar a protestar de modo aislado, pero va a empezar a exigirle que gobierne. Y creo que tenemos actualmente ya 14 días sin bombear petróleo. Justamente cuando el precio del barril a nivel internacional ha llegado a su pico más alto en función de lo que están haciendo los hebreos con Palestina y todo lo que quiere Trump en Ucrania. Así es que nosotros somos los únicos giles que no nos aprovechamos de un tema tan doloroso para poder tener mejores ingresos petroleros. Creo que es claro que no hay ninguna inversión social en salud, no se contratan médicos, no se construye ningún hospital, no hay un solo dólar invertido en carreteras. Viajar de aquí a Quito por tierra más o menos te haces 11 horas. Antes generalmente te hacía 7 horas, 7 horas y media. Luego no hay ningún aporte para un verdadero desayuno escolar, lo que se le está dando a los chicos es basura. No hay ningún aporte para tener mejores fiscales, mejores jueces. Se habla de un registro nacional de violadores, pero no se invierte un solo centavo para laboratorios para el ADN, laboratorios de policía científica. Es decir, lo que sí se está haciendo es gastar más de 3.000 millones de dólares en compra de armamento para una supuesta lucha contra el narcotráfico, y el narcotráfico sigue enviando miles y miles de kilos de cocaína todos los días por los diversos puertos que tiene el país, que generalmente llegan a Setúbal, a Rotterdam, a Río Tauro, en barcos bananeros, pero nunca, siempre caen presos los lavaperros, ¿no? Los conserjes, los guardianes, pero nunca los empresarios, los dueños de los barcos. Es decir, que El más descalzo es el que cae, decía Felipe Vega, sí. la droga Siempre se el más controla. descalzo. Entonces yo creo que el gobierno de Noboa seguramente terminará su mandato, debe terminar, porque eso dice la Constitución, pero, pero luego de eso será solamente ruinas. Será recordado más o menos como el Imperio Romano, como es recordado actualmente Calígula, ¿no? Oye, ¿viste primero las declaraciones del ministro Reinberg ayer en La Posta y la cadena que emitía el jueves de la semana pasada el ministro de Defensa invitando a los militares a descargar sus armas en ejercicio de su control en materia de seguridad? ¿Qué opinión te genera? Reinberg es un tipo, me resulta simpático, me resulta bastante, tiene buenos chistes, ¿eh? A veces uno está medio cabreado, anda todo triste por la vida, lee las declaraciones de este tipo y sonríe un rato. Pero el otro es Don Bolsas, Don Huevas, no sé cómo le dicen, pero no sé cómo ha llegado a ser ministro de lo que es. Y claro, cualquier cosa que él diga no te la puedes tomar de un modo serio porque es un insumo para los disparates, pero yo creo que seguramente son extraordinarios padres de familia, deben ser extraordinarios como empresarios, sin duda son hombres buenos, pero de política criminal no tienen idea. Sabes que yo ayer en la entrevista de La Posta y lo comentaba hace un momento con la audiencia, decía, mira, Reinberg al parecer tiene mucho ímpetu, tiene muchas ganas, se expresa sobre lo que está haciendo, pero sobre lo que está haciendo hoy. Ya cuando se le consulta sobre cosas que debería tener planificadas, patalea un poco. ¿Existe una planificación del gobierno en este tipo de cuestiones o solamente sigue aún hoy
con esta política del fogonazo respondiendo a eventos de coyuntura? No dudo que sea... Hola, hola, hola. Disculpa, Pedro, metí mano yo, hermano, y ahí causo desastre. Disculpa, hermano. Mira, yo no, no dudo que Reinberg sea una buena persona, una gran persona, y que tiene todo el deseo del mundo de luchar contra el crimen organizado. Yo también quisiera ser campeón mundial de box, pero no podría enfrentar jamás a Marvin Hagler, a Mano de Piedra Durán o a Sugar Ray Leonard, ¿no? Entonces, por más ganas que tenga. Eso me parece que esto de la política criminal también es algo bastante novedoso para los ecuatorianos. Modestia aparte, yo fui el primero en hablar sobre el tema. La primera maestría en política criminal que armó una universidad ecuatoriana es la Universidad de Guayaquil, donde abrimos el máster Raúl Zafarón y Pedro Granja. Así que creo que le vendría bien al ministro ponerse a estudiar un poquito sobre estos temas. Yo creo que ahora hay una discusión súper interesante con el tema de Fito. Fito es capturado en su casa luego de casi 2 años de estar libre. Fito aceptó ser extraditado y entonces yo todavía no me explico por qué no está ya en Estados Unidos, porque solamente falta la firma de Noboa para que se lo lleven. Entonces, Estados Unidos está pidiendo además a 2 de sus lugartenientes, también hay que entregárselos. Y que Fito, para poder evitar la cadena perpetua, es evidente que va a tener que dar datos verificados, porque con la DEA la cosa es seria. No es como que aparece Salcedo, Mayra Salazar, dicen cualquier pendejada, y ay, no, ya, nos conviene y dañamos la honra del que sea. Allá hay que dar información verificada. Así que yo lo que tengo miedo es que tal vez Fito no llegue a ser extraditado, porque hay muchos poderosos en Ecuador que están temblando en estos momentos por lo que el tipo va a cantar allá. Y con los gringos la cosa es bastante seria. Cuanto más se demore, más riesgo corre. Sí, claro. Yo siempre me he manifestado. Mira, yo soy tú me conoces, yo soy un tipo con ciertos criterios de izquierda, con una visión social, pero en algunos temas en materia penal, yo soy bastante lógico, ¿no? Me digan lo que me digan. Por ejemplo, yo he apoyado siempre la extradición. Yo he apoyado siempre la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador para luchar contra el crimen transnacional. Y lo que digo es que si ya el tipo aceptó ser extraditado, habrá que llevárselo. Eh, Reinberg en la captura de Fito me parece que queda muy mal parado porque el relato que él hacía cambiaba cada 5 minutos. Allí también hay un error en la estrategia comunicacional del gobierno, en algunos vacíos, pero en todo caso son propios de un régimen que no tiene clara la película respecto de lo que significa luchar contra el crimen organizado. Si no le quitan la base social al narcotráfico, Ecuador seguirá siendo el país más violento del mundo y tendrá una ciudad como Guayaquil y como Esmeraldas, con las mayores tasas de percepción de inseguridad del mundo. Y esto le corresponden exclusivamente, forman parte de la esfera de competencias de la Gobernación del Guayas, del Ministerio del Interior, del gobierno ecuatoriano, no de ningún municipio. Oye, hay un elemento que acabas de mencionar que a mí me parece valioso para conversarlo contigo y es el lugar que la propia institucionalidad le otorga para su beneficio, ¿no? Para ayudarse en el cumplimiento de sus propósitos, en el caso de Fiscalía, a personajes como Daniel Salcedo o como Mayra Salazar. Y cómo esta sociedad parece olvidar muy rápidamente la forma en que operaron para todo este caos, para germinar al final todo este caos que vivimos. Ahora, ¿qué evaluación te merece esa política que ya es una conducta en este punto de Fiscalía, tanto durante el manejo de Diana Salazar como ahora con Tuainga? Y sobre todo, también socialmente, ¿no? En una sociedad que consume grandes megaproducciones audiovisuales que tienen temática narco, que consume estéticas que lucen como que responde como algo que responde a esa temática, musicalmente tiene menciones o géneros que mencionan permanentemente la vida mafiosa, la vida delincuencial como una plataforma al éxito. ¿Qué
efecto tiene que como sociedad y como institucionalidad terminemos rescatando a grandes delincuentes y dándole voz y dándole la posibilidad de expresarse ante los medios de comunicación únicamente para perseguir un propósito de fiscalía que puede al final, pero no ha sucedido, o que se argumenta al final, pero no ha sucedido hasta ahora, que te va a ayudar a desmontar operaciones más grandes. Más bien parecería ser que a lo que ayudan o para lo que echan mano de estos delincuentes es para concretar sus propósitos de persecución. Sí, mira, cuando una persona se está ahogando y tú quieres, por ejemplo, es un familiar tuyo, tu hermano, tu hijo, tu papá, y tú quieres salvarlo, tienes que saber rescatarlo, es decir, tienes que saber nadar, porque si te botas de frente, la persona que se está ahogando trata de hundirte para salvarse. Y no es porque sea mala, es parte del instinto natural de supervivencia. Por eso, el testimonio de un imputado no vale, es papel higiénico, es desechable, no vale para mucho, salvo que los datos que dé, los datos que entregue, vayan mucho más allá de la farándula, mucho más allá de programas como Vamos con Todo, ¿ok? El problema del Ecuador es que la gente no lee, pero quiere haber leído. La gente no lee, pero quiere opinar sobre todo. El testimonio de Mayra Salazar, los testimonios de ella no sirven para un caso. Si yo era el fiscal general, esta mujer habría estado presa 13 años, por lo menos. Y después lo que diga Daniel Salcedo, bueno, Daniel Salcedo está involucrado en tráfico de insumos médicos en una época en la que en Guayaquil murieron 66.000 personas, más seres humanos de los que murieron en toda Italia, que es el país más golpeado a nivel mundial por COVID. Es decir, lo que pasó en Guayaquil es una cosa que no debemos olvidar. ¿Ok? Entonces, lo que creo es que todas estas delaciones premiadas, es decir, sapos premiados, sí, hay que premiarlos, siempre y cuando me den información totalmente verificada, me digan dónde están las caletas con la plata, dónde están las caletas con la droga, que me entreguen fotos realmente, pero en el melado, no una foto cualquiera, porque de pronto yo me tomo una foto contigo, Fernando. Entonces, tienen que entregar información verificada, información que permita realmente abrir investigaciones penales para capturar incluso objetivos de mucho mayor valor que el capturado. De lo contrario, la delación no puede ser premiada. Claro, claro. Yo creo que marca también una condición extendida en esta sociedad, ¿no? Realmente la discusión política ha ido abarcándolo todo hasta el momento en que ya no importan ni siquiera las cosas importantes. Eh, Querido Pedro, vengámonos a Guayaquil porque hablamos de todo esta identidad institucional que estamos viviendo, y una de las cosas, uno de los frenteos y uno de los pecheos permanentes del gobierno nacional va contra los alcaldes, va contra las autoridades locales alcaldes, prefectos y autoridades locales que no son de su misma línea. Sin embargo, el propio gobierno ha encontrado para favorecimiento de sus propios índices en la gestión de las alcaldías una ayuda importante. ¿Por qué oponerse a esa ayuda, Pedro? ¿Por qué, por ejemplo, la paralización de la obra de Los Ceibos o la villanización inmediata de Pavel Muñoz por el tema del agua en el sur de Quito? Esta conducta del gobierno, ¿cuánto determina a los municipios, digamos, a la hora de hacer inversión para obra? O social, ¿no? Mira, mi querido Fernando, a mí la última campaña presidencial me enseñó un montón de cosas. Fundamentalmente, creo que es importante hacer reflexión sobre nosotros mismos. Y creo que me sirvió para, para comprometerme a estudiar más, a prepararme más, a ser más humilde y a reencontrarme en algunas cosas, incluso con el Dios mismo, ya con quien tenía yo algunos problemas para reconciliarme.
Mira, creo que la obra en Ceibos estaba dando 1.500 empleos directos. ¿A quién? A soldadores, albañiles, pintores, geómetras. Y además, en el lapso bastante corto de 15 meses, las casas en Ceibos, de esa zona, iban a tener una mejor plusvalía. Nadie puede negar que el tráfico allí, en feriado, en horas pico, a la altura de McDonald's, a la altura de Supermaxi, es realmente un caos, es un desastre y se da una cantidad impresionante de choques porque, a ver, aunque nos duela, la mayoría de los guayaquileños manejamos como el orto, o sea, sin respeto a nadie. Es decir, conducimos el vehículo del mismo modo en el que vivimos, a la brava, botando basura por la ventana del carro, poniéndonos primero en la fila, haciendo triple fila, nos cruzamos la fila del banco, somos bacanes. En esta cultura del irrespeto al otro, se plantea una obra que va a beneficiar a un montón de gente. Y el presidente Noboa, que no ha inaugurado ni siquiera un poste, en eso Lazo lo supera, la única obra que él encuentra es joderle la obra que quiere hacer Aquiles. Hay una bronca ahí entre los dos. Pero lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. Yo con Aquiles he discutido muchas veces. Pero tanto a él, como a ti, Fernando, y como a mí, se nos pasa a los 15 segundos. Y no andamos buscando hacerle daño al otro, pero persiguiéndolo para ver cómo le metemos preso al hermano, a la prima, para inventarle tonterías. No, porque nosotros somos seres humanos normales. El problema con los psicópatas es que el psicópata se enamora de ti porque en algún momento lo criticaste. Porque el psicópata se cree que es Dios. ¿Ok? Entonces, claro, ahí está una primera gran diferencia. No hay ni una sola obra en Guayaquil del gobierno de Noboa. Por ningún lado. ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está el geriátrico? ¿Dónde está el centro de salud para diálisis? ¿Dónde están los centros para desintoxicar a personas con consumo problemático de drogas? No hay nada. Es un merengue sin letra, pero esto es una verdad y me pueden putear todo lo que quieran. Yo digo verdades. Ese es el gran problema. Yo hablo con hechos. Entonces, mira, mi querido Fernando, yo lo que creo es que la bronca de algunos moradores de Ceibos, evidentemente socialcristianos de cepa, de toda la vida, quiere seguir con el modelo de Cintia Viteri. Y mira, lo que te voy a decir es tremendo. Escúchame, por favor, Fernando. Yo soy muy crítico de Febres Cordero en cuanto a su pensiero, a su pensamiento político. Estamos en las antípodas del pensamiento. Soy muy crítico. Él fue el que construyó las soluciones viales. Si no fuese por las obras que hizo Febres Cordero, esta ciudad sería actualmente el Congo belga. ¿Ya? Se las debemos a él. Luego vino Nebot y tampoco construyó ni un solo puente, solamente decoró los que ya había hecho el viejo, de los que ya había hecho Febres Cordero. Y Viteri, que fue el desastre total, pues esa no construyó absolutamente nada. ¿Ya? Hay un montón de denuncias por el tema de las vallas, que el fiscal René Astudillo no impulsa. Voy a tener que hacerle un plantón popular en las próximas horas para que se acuerde de ese caso, porque perjudicaron con 20 millones de dólares al municipio de Guayaquil, es decir, a todos los guayaquileños. Pero ese es el modelo que los aniñados de Ceibos quieren, pues, de Guayaquil. No quieren que se haga la obra, quieren que siga Viteri. Y no, Viteri no puede Existe pago y coordinación para oponerse a esa obra, como se ha denunciado. Pero es claro, mira, el alcalde que en el tema de proyección urbanística, ¿qué más le parece a Febres Cordero en los últimos 20 años en Guayaquil? Es Aquiles Álvarez. ¿Ya? Después Aquiles tiene evidentemente un compromiso social. El PAN es medio zurdo, entonces le interesa mucho la inversión en los barrios más pobres de Guayaquil. ¿De qué? De centros para desintoxicar a personas que consumen H, está invirtiendo para el tema del hospital, está invirtiendo en temas de la clínica para defender niños víctimas de abuso, está construyendo por todos lados. Es un alcalde que se mueve todo el día. Entonces, te puede gustar o no, ¿ya? Pero es 150 millones de veces más alcalde que Nebot y Cintia juntos, ¿ya? Y si eso no te gusta, si no te gusta que haga obras, entonces tienes un problema en la cabeza. O tienes un gran problema
de intereses políticos detrás. Pero este es el único país en el mundo en el que la gente, un grupúsculo de aniñados y el gobierno se oponen a la construcción de una obra monumental que va a solucionar en 15 meses un grave problema de obstrucción vial, que además va a generar empleo en una ciudad donde lo que más falta es eso, y que además va a permitir que suba la plusvalía en el sector, pero solamente en este país pasan esas cosas. Oye, Y se pueden decir todo ayer, lo que sea, pero esto es una realidad. Óyeme, ayer Javier Flores publicaba en su blog una explicación jurídica o su análisis jurídico sobre el retiro o la suspensión de la licencia ambiental. A nivel administrativo, a nivel jurídico, cuéntame si es que si es que te parece a ti adecuada o no esta obediencia inmediata, si se puede, a la solicitud del Ministerio de Ambiente en la prefectura del Guayas. No, mira, la ley de la materia, hay un código orgánico de administración, de organización territorial, ¿ok? Y claramente dice en el artículo 8 que la administración pública, antes de conceder los permisos, tiene que hacer todos los estudios previos, ¿ok? Todos. Concedido el permiso, se supone que no puede revertirlo, porque tiene que ser serio ¿con quién? Con las líneas de crédito, con los organismos internacionales que están detrás del proyecto y con la planificación que hace el gobierno local respecto del desarrollo municipal. Es decir, aquí hay una inversión de la CAF, ¿ya? Una inversión súper importante. La CAF investigó el tema desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de decencia en la contratación. Sus técnicos están detrás. La prefectura del Guayas ya había concedido los permisos. No, no puede revocarlos, porque de lo contrario vivimos en un ambiente de inseguridad jurídica total. Imagínate si ya se ponen los pilotes, ¿ok? Es decir, ya se empieza a hacer la obra, gastamos 50 millones, por ejemplo, de la obra, y después la prefectura me dice, no, mire, que recién me di cuenta que es que al presidente no le gusta esto, como lo están pintando. Entonces tienen que tirarlo abajo y ¿qué? Perdemos 50 millones de dólares. ¿Ya? Es que así no funciona la cosa. Mira, a mí me da muchísimo miedo este país. Vivimos todos al revés. Todos vivimos creyendo que podemos pisotear al otro, que podemos vivir en la ley de la selva y eso no es así. Cuando se vive en la ley de la selva, aumentan los homicidios, porque el tipo que permanentemente es vulnerado un día dice, bueno, mi vecino me pega, porque mi vecino alza pesa, mi vecino es más alto, mi vecino tiene una camioneta Ford 150, entonces yo me voy a conseguir una cartuchera que me cuesta 30 dólares y le voy a meter un cartuchazo, porque aquí no manda Dios ni el diablo, aquí se hace lo que, se da la gana, lo que le da la gana a todo el mundo. Para eso se creó el derecho, para impedir precisamente que triunfe el más fuerte, para impedir que Noboa cumpla sus caprichos como le da la gana. Existe un marco legal, pero si ese marco legal se irrespeta y solamente estamos nosotros dos aquí hablando del tema, y Javier Flores, que es abogado pero no ejerce, entonces la cosa no funciona mucho. Ahora, vámonos Perdón, a algo que yo jodo por todos lados. a ver, Javier, se lo toma No, sí, también ya con está bien, está frescura. bien, está bien. Oye, te voy a decir, mira, estaba pensando mucho a la denuncia que hacía Sibel Martínez en Quito sobre el tema de los chicos de la Casa Hogar Enríquez Gallo y como una de las primeras cuestiones importantes que se llevó adelante con esta denuncia viene de la Junta de Protección de Derechos del municipio de Quito. Y luego en la rendición de cuentas hace unos días escuchaba yo a Aquiles decir que hay ciudades bastante más pequeñas, Cuenca, Loja, que tienen 7 juntas de protección de derechos y Guayaquil solamente está con una y que se intenta ampliar. Explícanos un poco cómo estas entidades que en Quito o en otras ciudades tienen una vital importancia para activarse justamente en favor de los ciudadanos en Guayaquil parece no han tenido el mismo impulso. Cuéntame cómo el alcalde ya previendo esto decía que va a ampliar las juntas, para eso se requiere presupuesto, existe esto, existe la planificación.
para fortalecer el Consejo. Me parece que ha sido una ausencia importante también en la administración de Guayaquil, el trabajo del Consejo. Primero, yo creo que Sibel Martínez es una mujer a quien le duele el dolor de los demás. Es una gran académica y una mujer luchadora. Yo realmente la admiro. Después, Javier es pana, ¿eh? Yo lo que trato de decir es que lamentablemente la discusión seria, académica, sobre temas como el puente de los Ceibos, queda relegada a nosotros, ¿no? A los que por ahí leemos un poquito y tratamos de ser mínimamente sensatos. Finalmente, mira, cuando yo converso con Aquiles me llama para potenciar el plan de prevención de las violencias de Guayaquil. Mañana tenemos una reunión súper importante con asesores de seguridad de varios municipios de, de otros países, fundamentalmente europeos. Lo primero que le dijo que, mira, dame unos días para yo recorrer toda la ciudad, para recorrer las distintas dependencias municipales. Y entonces allí nos dimos cuenta que Quito tiene 7 juntas cantonales de protección de la niñez y Guayaquil solamente tiene una, que Ibarra tiene 5 o 6 y nosotros tenemos una. Se lo comuniqué al alcalde, inmediatamente él... es impresionante cómo este pan está todo el día trabajando. Y me dijo, Pedro, solucionemos esto lo más pronto posible. Entonces, se va a aperturar una nueva junta cantonal de protección de derechos de la niñez en la Casa Guayaca. Aspiramos a tener la lista para las fiestas de octubre y habrán otras 2 más antes de cerrar este año en Paraíso de la Flor y en Trinitaria Norte. Es decir, queremos descentralizar la presencia de juntas y hasta el final de este gobierno municipal tener al menos 11, que es lo que necesitamos. Luego, mira, también descubrimos que los niños que están asistiendo a las escuelas de fútbol del municipio de Guayaquil, a veces hay algunos que son muy buenos jugadores, pelados de 7, 8, 9 años, pero que nos están faltando mucho a clases. Es decir, van el lunes y después van el viernes. Y cuando empezamos a conversar con ellos nos dicen, pana, es que mi papá, mi mamá no tiene plata para el bus. Entonces les entregamos 5.000 tarjetas guayacas para que ellos puedan tener un abonamiento para todo el año, ¿ok? Hasta cuando termine la administración de Aquiles, gratuito, pueden ir y venir y acompañados de un adulto, papá, mamá, ¿ok? Durante todo el año, a toda hora. Y esto nos ha permitido que ya los pelados no falten a las escuelas de fútbol. Estamos trabajando buscando financiamiento de algunos municipios de otros países para ampliar el tema del desayuno escolar para nuestras escuelas de fútbol. Y estamos trabajando por primera vez en un protocolo contra el abuso sexual en las escuelas deportivas y en el gran programa internacional anti-bullying, donde vamos a preparar hasta diciembre de este año a 1.200 profesores y 2.000 padres de familia, porque esto también está afectando mucho a nuestros niños, ¿no? Entonces estamos interviniendo en las causas de la violencia, no solamente dándole golpe a la gente más pobre. Hay una diferencia muy clara. Novoa llega al Arbolito en Durán, a los barrios más pobres de Guayaquil, con militares y policías. Y los militares y policías llegan para dar garrote. Y nosotros nos estamos metiendo con logopedas, pediatras, con medicina, con profesores. Hay una importantísima inversión que está haciendo la Unión Europea, 3,5 millones de euros le está entregando al municipio de Guayaquil para que nosotros profundicemos nuestros planes de acción en los barrios más pobres de la ciudad. Así es que mira, yo tengo claro que ya mismo me voy a morir, pero no quiero que mi vida pase allí de un simple aniñado caprichoso que solamente está para hacerle daño a los demás. Yo quiero que por lo menos alguien me recuerde como un tipo loco, pero que intentó hacer algo por su gente, por su ciudad. Así es que 25 años tengo defendiendo a niños víctimas de abuso. Este proyecto, esta clínica para seguirlos defendiendo, que yo ya no pude continuar porque no tenía plata de mi bolsillo, pero he encontrado el apoyo del municipio de Guayaquil. Así es que ojalá que otros municipios lo copien. Nosotros les podemos dar toda la información para que ellos lo puedan implementar ahí, sea del partido que sea,
sea del Es precio. justamente lo que te iba a preguntar, Pedro. ¿Cómo se puede aumentar la efectividad de este tipo de programas en coordinación con los otros municipios que forman el Gran Guayaquil? ¿Existe apertura, existen canales, existe forma de llegar, por ejemplo, a una acción coordinada con Durán o con Daule o con San Borondón en este preciso momento y dadas las condiciones particularizadas de cada uno de esos municipios? En Durán, por ejemplo, Luis Chonillo no ha podido sentarse en su puesto desde hace 2 años. Sí, Durán es una ciudad irrecuperable, al menos durante 20 años. No la va a recuperar ni Novoa ni Tópica a balazos, como ellos creen, que esto es irse de puñete en la esquina. Eso no es así. Durán está, tenemos 7 de cada 10 niños menores de 12 años que están consumiendo H. Tenemos gente que no conoce el agua potable en pleno siglo XXI, más del 70% de la ciudad. Tenemos un municipio que fue captado por los socialcristianos durante décadas y décadas y no hicieron un caxo. Después llegaron los correístas, tampoco hicieron un caxo. Entonces, allí la cantidad de gente con un empleo digno es prácticamente nulo, llega al 0,03%. La mayoría de los durandeños tienen que venir a Guayaquil o tienen que irse a Milagro para encontrar trabajo. En Durán prácticamente no existe. Y allí hay que trabajar de modo muy sostenido y muy fuerte con planes de prevención de la violencia, que es prima hermana de la política criminal, pero no es lo mismo. Luego, mira, hace poco conversé con un alcalde de la provincia de Guayas, que me decía que él quisiera llevarnos para allá, para emular lo que estamos haciendo en Guayaquil, pero que él tiene miedo que Novoa se entere y que le corte todas las asignaciones. Eso es triste, es lamentable. Entonces yo lo que le quiero decir al presidente Novoa es que, pana, puedes pasar a la historia. Puedes pasar a la historia como un presidente que hizo bien las cosas, que le hizo bien a muchísima gente. Déjate ayudar, loco, ¿ya? Es decir, si quieres voy gratis, ¿ya? No quiero ningún cargo, no quiero ningún membrete. Déjate asesorar en temas de prevención de las violencias. Porque hasta ahora, como vas directo para ser igualito a Guillermo Lasso. Vas directo para terminar igualito que Lenín Moreno. Sin pena ni gloria. Un caprichoso que usa el poder para perseguir y no para servir. Y así no es la cosa, pana. Es decir, tú sabes que no tienes el apoyo popular que dices tener. Los trolls, que los que tienes son de lo último, ¿eh? Son los más turros posibles. O sea, por lo menos en el correísmo había trolls más interesantes. Los trolls no te sostienen, pana. Entonces, claro, has logrado ganar las elecciones por los graves problemas que tenemos la gente de izquierda, ¿no? Que nunca logramos articular una plataforma de unidad, fundamentalmente por la culpa de un tipo egocéntrico que siempre daña todos los procesos y que tan confundido está que dice que el proyecto de este tipo, ¿cómo se llama Díaz Asque? Que el proyecto era para permitir lo que la Corte Constitucional ya había aprobado. A ver, Santiago Díaz Asque es un tipo que debería estar preso, por pederasta. Y resulta que hasta que la investigación nos diga qué ocurrió realmente. Y Santiago Díaz Asque está distorsionando la resolución de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dijo que era lícito el consentimiento entre Entre menores de adolescentes. 14 años, pero entre ellos. Y Díaz Asque lo que quería era despenalizar el acceso carnal de un adulto con un niño de 14 años, pero que es una burla, ¿ya? Porque allí hay una relación asimétrica que vicia el consentimiento. Entonces, y hay asambleístas de Revolución Ciudadana, 10 me parece, Bueno, que pero fueron tú tienes el detalle del proyecto que diga eso. Yo no lo he encontrado. Sí leí completo, por supuesto, y lo claro, leí aquí, lo que hicimos están el planteando ejercicio de leer supuestamente. la sentencia de Corte Constitucional del año 2021 y en teoría esta presentación atendía a instrumentalizar esta decisión de Corte Constitucional o esta No, opinión. ellos están planteando ellos lo que están planteando es una reforma al COID para despenalizar el acceso carnal de un adulto con un menor que ha cumplido 14 años. Pero que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Es decir, más todavía. Yo creo que tuvieron buenas intenciones, pero por allí sale un asambleísta de Revolución Ciudadana y dice, yo retiro mi firma porque no leí completo.
O sea, pana, o sea, Eso es en lugar de increíble. retirar tu firma, retírate de la asamblea. ¿Ya? Entonces, para esta Eso gente es le pagamos increíble. 5 lucas al mes para esto. Entonces, lo que te quiero decir es que pueden haber tenido las mejores intenciones, ¿ya? Pero en un país en el que violar niños se les ha hecho deporte nacional a un montón de hijos de puta, esto no está bien. Perdóname. ¿Ya? Entonces, lo que aquí queda claro es que a los pederastas hay que darles duro. ¿Ya? Hay que aislarlos, hay que mantenerlos en custodia de seguridad hasta que fallezcan en prisión. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, yo quiero ver un gobierno, uno, que me plantee una política pública para ver qué vamos a hacer con un poder judicial que no castiga, que los deja impunes en 96 de cada 100 casos. Y en segundo lugar, ¿qué vamos a hacer con los fiscales que dejan impunes los casos, con los policías que no investigan, con el médico que no hace el examen médico oportunamente, con los jueces que no los condenan? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Tercero, ¿qué vamos a hacer, presidente, con las víctimas? ¿Ya? Porque si usted no interviene con las víctimas, se van a convertir al cabo de pocos años en un 98% también en victimarios. Pero es que esto es lo que tenemos que hablar. Y después dígame, presidente, un proceso de castración química es reversible y actúa sobre el instinto sexual, pero el pederasta va mucho más allá, porque violar un niño, tipo penal, es la penetración del pene o de lo que haga a sus veces por cualquiera de los orificios de la víctima o de lo que haga a sus veces. Si no tiene deseo sexual, dado que su problema es mental, ya puede utilizar cualquier otro objeto para hacer daño. Por lo tanto, lo que tenemos que preocuparnos es en la custodia de seguridad para evitar que el tipo salga y siga violando. Ya. Aquí hay un montón de panas míos que me dicen, Pedro, no te pongas así, te pones demasiado radical. No, es que me tengo que poner radical con delincuentes que son irrecuperables, pero al mismo tiempo trabajo sobre las causas del delito, o sea, sobre los efectos que va produciendo el delito para evitar que se siga reproduciendo en cantidades industriales en el futuro. Y eso no hace Novoa. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos han preferido votar por esto, por el horror. Mira, 8 veces más desaparecidos tenemos en el Ecuador en los últimos 7 años. ¿Quién gobernó el Ecuador en los últimos 7 años? Gobiernos neoliberales. Esos son los gobiernos neoliberales. Ellos no nos mienten. Ellos nos dicen claramente, te vamos a dar puñete y miseria. Y eso es lo que nos dan. Pero la gente prefiere eso porque la gente evidentemente tiene algunos problemas de masoquismo. Sí, sí. Pero, ¿qué opinas de los concursos y las conformaciones que se están llevando? Tanto el concurso para fiscal general, me insisten mucho en la caja de comentarios que te pregunte si te gustaría ir para fiscal general. Y adicionalmente de las ternas presentadas para el Consejo de la Judicatura. Ya tenemos fiscal general, lo que falta es el concurso. Entonces, mira, yo, yo quisiera participar para fiscal general y quisiera, por ejemplo, me encantaría debatir, ¿no? con José de la Gasca, un gran abogado. Podemos debatir si él quiere en alemán, si él quiere en italiano, si él quiere en español, y hablamos sobre lo que él quiera de derecho penal, pero siempre y cuando el examen oral sea transmitido por todas las redes sociales de modo abierto. ¿Ya? Esto no va a pasar. Y mira, yo no voy a participar para fiscal general por amor, porque amo demasiado a mi familia. Estoy muy contento viendo crecer a Tiago, estoy muy contento con mi mujer, así es que no tengo ganas de, de perjudicarlos a ellos, ¿no? Con toda la porquería que significa meterse a opinar en este país, porque hay un montón de miserables que te insultan, que nunca hicieron nada por nadie, que nunca arriesgaron su vida por nada, pero sin embargo se creen con el altar digital para poderte hacer pedazos y decir cualquier cosa de ti. Así es que, no, yo creo que, te repito, yo creo que fiscal ya hay, yo creo que judicatura ya hay, y lo que falta son los concursos. Así es que deberíamos eliminar esa porquería que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sirve para nada, que no representa a nadie, y que el presidente los nombre directamente, ¿no? Y así nos ahorramos harta plata.
¿Qué es lo que vendría a ser equiparable a enviar hoy digamos, a que se lo envíe a la Asamblea, ¿no? Sería casi una nominación directa del Sí, presidente. ahora el presidente Noboa no puede negar que tiene una pugna de poderes. Él tiene todo. Tiene la Asamblea, tiene evidentemente mucho poder en el Tribunal Contencioso Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, tiene mucho poder en todas partes, ¿ya? Tiene el control total del país, así es que lo que esperamos son obras, lo que esperamos son políticas públicas para reducir la inseguridad en el país, que se traduce luego en subdesarrollo. Entonces, mira, yo le digo al pan pan y al vino vino. Yo creo que Rafael Correa es un hombre extraordinariamente inteligente y creo que Daniel Noboa es un hombre inteligente. No concuerdo políticamente con ninguno de los dos, con la forma de manejar el país con ninguno de los dos. Con Correa, evidentemente, concuerdo en muchos avances sociales, se los reconozco, lo aplaudo, pero creo que Noboa es un hombre que está capacitado para darle un viraje a lo que significa la administración pública. No lo va a hacer porque lamentablemente su ego se lo impide. No lo va a hacer porque sus proyectos y sus ambiciones particularísimas se lo impiden. Pero aquí va a chocar con algo importante, ¿no? Habrá un momento en el que los ambientalistas, en el que quienes defienden realmente la vida, los sindicatos, le van a decir pana para un rato. Mira, permíteme 5 segundos, Fernando. Mira, yo hice un video hace 15 días explicando que les querían robar a los viejos, a los jubilados, la compensación jubilar. El video, porque a mí no me dejan pautar, Fernando, ni $1 en Facebook, ni en TikTok, en ninguna parte, me bloquean los videos. El video fue espectacularmente viral en minutos, espectacularmente viral. Salió un sábado a las 6 de la tarde. El lunes, los asambleístas de ADN ya estaban reformando la vaina para decir, no es como dice Pedro Naranja, tranquilos que sí les vamos a respetar desde los 60 años en adelante el tema de la compensación jubilar. Y le quiero explicar a los jubilados actualmente, mire, usted se puede jubilar a los 60 voluntariamente. Usted cumple 60 años, se puede jubilar. Ahora, solamente tiene que haber cumplido las 360 aportaciones al IES. Además de la bonificación mensual que tiene que darle el IES, el Estado ecuatoriano tiene que entregarle a usted un bono, una compensación, que equivale a 5 salarios básicos del 2015, parece que son $364, no recuerdo bien, por cada año a partir del 5.º año de trabajo. Es decir, usted trabajó 35 años, 35 años. Reste 5, le quedan 30. Los tiene que multiplicar por 5 hasta 150 salarios básicos del 2015, tiene que el Estado pagarle cash. No, va a decir Noboa, es que no tengo plata. No, de malas, ¿ya? Pero este es un derecho de nuestros jubilados. A partir de los 60 años, con 360 aportaciones al IES, usted tiene que recibir 5 salarios básicos unificados del trabajador en el 2015 a partir del 5.º año de trabajo. Entonces, mira, cuando a mí me dicen, Pedro, la lucha no vale para nada, yo creo que el video que hicimos valió. Más que llamar a broncas en la calle, que son muy válidas, pero el video que hicimos valió. Entonces, hay que seguir diciéndole al pan pan y al vino vino, y al menos me estoy dando el gusto de demostrar que lo de la castración química no va a servir para reducir las violaciones a niños mientras no tengamos una política pública completa, integral, que tiene que ver con una transformación del sistema judicial, del sistema sanitario, del sistema educativo y del sistema penitenciario. Mientras eso no haya, no se va a reducir el abuso sexual infantil en el Ecuador, que llega a niveles macabros, macabros. Aquí se violan más niños que en Haití, que está en guerra. Entonces, en las próximas horas, mi querido Fernando, voy a escribir un artículo súper elevado, ¿ya? Pero con santo y seña, con un montón de argumentos jurídicos y científicos para tirar abajo la propuesta del presidente y aspiro a Pásanoslo, publicarlo en ese gran medio que se llama La Contra. por favor, pásanoslo para tenerlo en publicación. Pedro, ya finalmente, y para despedirnos, querido amigo, ¿qué determina esto? ¿Qué determina que una sociedad, más allá de la impunidad, ¿no? Porque podemos decir que un escenario de impunidad compartimos con muchos países de la región.
¿Qué determina que una sociedad esté tan abocada a este tipo de abusos, que los números sean tan escandalosos, Pedro? Mira, hay consumo problemático de drogas desatado. Te repito, a nivel nacional, niños de hasta 12 años, 6 de cada 10 de los barrios más pobres están perdidos en el consumo de H. Su esperanza de vida no va a llegar a los 18, se van a morir. Eh, Son pobres. Luego tenemos el país con la menor tasa de empleo efectivo, de empleo real, de empleo digno. Tenemos una prácticamente nula inversión del Estado en ciencia y tecnología. Tenemos una nula inversión del Estado para ayudar a niños que han sido abusados sexualmente y que probablemente se puedan convertir en abusadores en el plazo de 5 o 6 años. Estos son factores de riesgo y que tú tienes que trabajarlos con algo que se llama factores de protección. Yo he hablado muchísimo sobre esto. Mira, mañana más o menos a esta hora vamos a estar publicando parte de mi entrevista con expertos europeos sobre nuestro plan de prevención de violencia. Nos están invitando en algunos países europeos a hablar el tema de Guayaquil. Le está interesando a muchos municipios europeos. ¿Cómo estamos viendo la cosa, no? Esto no se va a solucionar con garrote, con bala y con plomo. No, esto se va a solucionar quitándole la base social a las violencias e invirtiendo en lo social. Entonces hay un montón de factores, ¿no? Si un tipo no tiene, ojo, que no justifican el comportamiento, pero sí lo explican. Ya, son dos cosas distintas. Un tipo que es abusado sexualmente desde que tiene 5 años. El padre es consumidor histórico de drogas. El tipo no puede acceder a la escuela ni al colegio, por lo tanto no tendrá un buen empleo. Eh, lo reclutan los GDO. Es un Estado que quiere castigar a los niños con penas brutales, pero no a los reclutadores. Es un Estado en el que los asambleístas de ADN nos dicen qué malo que son los correístas que quieren que los niños de 14 años puedan tener relaciones sexuales con adultos, y eso no se puede, y está bien. Pero esa misma gente quiere que los niños sean castigados penalmente como adultos. O sea, no tienen coherencia. Pero todo esto ha determinado que es el escenario perfecto para que los violadores, para que los pederastas puedan hacer lo que les da la gana. Pero además, y esto es lo último, un pederasta en el Ecuador sabe que las posibilidades de ser capturado, de ser llevado a juicio y de que sea condenado son prácticamente nulas. Si tiene $1000, se salva. ¿Sí? Es decir, entonces $1000 le cuesta violar a un niño y queda todo frío. Y entonces él sabe que si viola en Colombia, si viola en Argentina, si viola en Italia, si viola en Alemania, se va a ir preso. Pero sabe que en Ecuador, en cambio, con $1000 le alcanza. Hay un caso de un tipo que está muy involucrado con una embajada extranjera que mató a una niña y la botó en un basurero en Quito. Hay que preguntarle para la Fiscalía General del Estado qué hizo en ese caso. ¿Ya? Ahí se metieron gente de las embajadas a proteger a este pederasta. O sea, generalmente el pederasta es un tipo que tiene buenos contactos, es un tipo que tiene plata, es un tipo que tiene protección política, que tiene grandes rangos militares, policiales. Entonces está muy lejos de la justicia. Y después tenemos fiscales y jueces que dan asco, ¿no? Que dan pena y que no les importa el dolor de los niños. En un país donde la impunidad no es una posibilidad, sino casi una garantía. Querido Pedro, siempre es un placer conversar contigo, querido amigo, así que te mando un gigantesco abrazo. Solo rescatando algo que dijiste, no se nos muera, compadre, usted no se muera nunca, además le toca todavía ver al Melé campeón de la Libertadores y tomar su Luis Cacho conmigo en festejo, así que Pero desde ese... por favor, mi querido Fernando, justamente ayer hablaba con mi peladito, ¿no? Le decía que yo sueño verlo a él haciendo el gol de la final de la Copa Libertadores y allí ya me puedo morir tranquilo, me dio un infarto. Ya, sí, hay que pensar en cosas bonitas. Gracias, ñaño, por tus palabras. Te admiro un montón, querido Fernando, un gran abrazo a Yelixa. Gracias por soportarme, gracias por darme pantalla para hablar de temas que son realmente importantes para el país y en este caso fundamentalmente para los pelados. Gracias, pana. Siempre para ti el agradecimiento, pana. Estás en tu casa. Un abrazo. Chao, chao. Bien, Pedro Granja, ex candidato presidencial y criminólogo, con
amplia experiencia, que hacíamos una radiografía también de lo que está sucediendo en el país, de la propuesta de castración química que ha enviado el presidente como reforma, que francamente no parece tener asiento. Yo he tratado de ir leyendo a lo largo de estos últimos días sobre ello, y Pedro certifica adicionalmente a estas lecturas que yo he hecho que no parece tener una efectividad muy certificada sobre este fenómeno miserable de los abusadores infantiles. Y básicamente por lo que decía Pedro, ¿no? En este tipo de abusos existe una lógica de poder que transgrede, que traspasa la sola lógica de la satisfacción sexual. Entonces, la castración clínica, además de lo que mencionaba Pedro, de ser tremendamente cara, de tener además un costo sostenido en el tiempo, el día que se deja de tomar la medicación para ello, pues se regresa, se revierte, si se puede, el efecto. Pero más allá de eso, no responde a los verdaderos propósitos que en sus estudios como criminólogo Pedro ha podido rescatar. Responde a una relación, un deseo incontenible de manifestar poder por sobre otro, el poder disponer sobre el cuerpo ajeno. Es en eso donde concentra su interés el abusador, más que en la sola satisfacción sexual, o dejando detrás la satisfacción sexual que podríamos entender como la causa o lo que motoriza o lo que empuja esta agresión. Por el contrario, lo que satisface a este abusador es el poder manifestar su poder y su voluntad absolutas sobre la víctima, sobre la integridad del cuerpo de la víctima. Entonces, la castración química en ese escenario no luce como una respuesta muy adecuada. Lo decía ayer Gisela Garzón, lo conversamos hoy con Pedro Granja, y sin duda será un tema que continuaremos conversando para tratar de ir descubriendo, si se puede, este tipo de situaciones a las que a veces es difícil entrar por lo crudas que son, pero que realmente para poder darles una solución, tenemos que conocerla, y para poder, y una vez conocida la fenomenología, tratar de tomar decisiones que encaminen a la proscripción de ese problema. ¿Está esta decisión del presidente de la República en ese camino? Al parecer no desde la óptica de los expertos.